Bueno, vamos a esperar unos 3 minutos más para que se vayan uniendo todos. Para los que acaban de entrar, por favor, mandar su nombre completo con su correo para que podamos hacer el registro. Y sí, a las 7:03 vamos a comenzar.
Ok, bueno, creo que ya llegaron todos. Igual ahí, para los que faltaron, igualmente mandar su nombre y su correo. Y bueno, sin nada más que decir, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, Hoy vamos a ver el tema, bueno, el evento de hoy se llama Research 101. Vamos a ver temas muy importantes. Eh, Igualmente les quiero recordar que mañana hay otro evento, que igual por el grupo de Copic vamos a estar avisándoles. Pero sin nada más que decir, le cedo la palabra a la doctora Maravilla, que nos va a dar esta plática el día de hoy. Y bueno, Bueno, adelante. antes que nada, muchísimas gracias. Son las 7 con unos minutos. Son las buenas tardes, pero transcurridos unos minutos tendremos ya las buenas noches. Entiendo que todos estamos en la comodidad de la casa, así que vamos a tratar de hacer esto sencillo y en confianza. Miren, cuando sus compañeros organizadores a través de Marco me hicieron favor de invitar, eh, me plantearon objetivos muy, muy ambiciosos y este tipo de reuniones son de tiempo muy corto. Así que el primer reto fue tratar de establecer un concepto global. Que ustedes se vayan con un concepto global de qué es esto y para qué nos sirve a los médicos. Porque aunque algunos maestros decimos que pensamos que son materias de relleno, yo creo que ya todos los alumnos reconocen la importancia de las materias relacionadas con la metodología de la investigación y la bioestadística. Sin embargo, la mayor parte de los que nos dedicamos a las áreas de las ciencias de la salud estamos un poco renuentes a observar o adentrarnos en el tema de las matemáticas. Y créanme que estas matemáticas son matemáticas muy fáciles de entender. No requieren la complejidad del cálculo, más bien requieren de algo que los médicos vamos adquiriendo de una manera muy intuitiva. Así que si ustedes le pierden el miedo a esto, lo van a disfrutar, realmente lo van a disfrutar. El objetivo de esto era hablar sobre diseños epidemiológicos, estadística y método científico. Entonces, eh, preparamos una quimera para ustedes. Vamos a empezar por reconocer qué es la investigación. Miren, la investigación puede tener muchas definiciones, pero al final de cuentas es una serie de procedimientos que se utilizan para que los seres humanos adquiramos conocimiento, ¿sí? Para eso es la investigación. Y obviamente para poder realizar eso requiere de varios instrumentos. La siguiente punto a tocar es, hay que definir a la ciencia. Y si nosotros buscamos en el diccionario qué es la ciencia, nos va a decir que es un conjunto de saberes. Así que la siguiente pregunta lógica debería ser reconocer qué es un saber. Fuera de una definición del libro, un saber para nosotros como médicos implica el reto de usar la capacidad intelectual que tenemos para poder discernir, entender y establecer cuál es la naturaleza de la relación que existe entre un evento y otro. Para los que nos dedicamos a las ciencias de la salud, el evento es la salud
o la enfermedad. Entonces, estrictamente hablando, la investigación se dedica a incrementar los saberes de la ciencia de la medicina y que nosotros podamos entender si dos eventos se relacionan entre sí, cómo se relacionan y de qué tamaño es la relación que existe entre ellos. Toda el área del conocimiento en cualquier aspecto de la vida del ser humano está fundamentada en la curiosidad del hombre por conocer. Y específicamente para nosotros, que somos hombres y mujeres de ciencia, aunque no lo hayamos buscado inicialmente, necesitamos reconocer una forma sistemática y ordenada de tener acceso al conocimiento, de tener acceso al saber. Así que las herramientas que nosotros utilizamos para conocer son el método científico, los principios de causalidad y los diseños epidemiológicos. El método científico es un tema ampliamente conocido para ustedes, lo vimos en la primaria, lo repetimos en la secundaria, le dimos un vistazo en la prepa y cuando creíamos que ya no teníamos que repetir ese tipo de cosas, en la universidad nos sale nuevamente con que debemos usar el método científico. Si lo que queremos es saber, entonces nosotros debemos entender que el método científico es una herramienta, ¿no? Pero que hay otros métodos que me sirven también para poder acceder al conocimiento que no son precisamente el método científico. La razón por la que nos empeñamos en que ustedes conozcan el método científico es porque es un método que está reconocido por la mayor parte de la comunidad de científicos. La otra razón por la que prácticamente nos obligamos a reconocer sus pasos es que es un método sistemático. Entonces, cuando algo es muy sistemático, permite repetir las cosas y reconocer el momento en el que hemos tenido errores. Luego están los principios de causalidad. Los principios de causalidad son diversos, pero nosotros en ciencias de la salud nos remontamos a los principios de causalidad de Bradford Hill, que ahorita los vamos a revisar. Y finalmente los diseños epidemiológicos, que son otra herramienta que estrictamente hablando es la arquitectura de la investigación. Entonces, un diseño epidemiológico toma los pasos del método científico ordenados a través de un protocolo de investigación y los ejecuta a través de los diseños epidemiológicos y en función de los principios de causalidad que vaya siguiendo, es que nosotros establecemos si un fenómeno A da por resultado un fenómeno B, es decir, la causa y el efecto. Entonces, vamos a empezar por revisar brevemente lo que sería el conocimiento y el método científico. El método científico es un proceso que algunos describen como circular, porque siempre empieza con un conocimiento o con una pregunta y después de probar si el fenómeno ocurre o no, vuelve de manera cíclica. Así que podemos empezar con conocimiento empírico, que estrictamente hablando es el que se basa en la experiencia y la percepción de nosotros como seres humanos. Algunos autores dicen que consiste en repetir las cosas solamente con nuestra experiencia, sin tener un procedimiento matemático ni un conocimiento previo, y repetir las cosas que en nuestra experiencia nos permiten conseguir un resultado. El método científico, sin embargo, usa
puede usar el conocimiento empírico y lo puede usar ya desde el punto de la observación, o puede usar un conocimiento previamente establecido y a partir de eso establecer un problema, y una vez que yo tengo establecido un problema, formulo una respuesta para resolver ese problema. Es lo que en su protocolo de investigación ustedes reconocen como planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Y cuando ustedes tienen una respuesta a esta pregunta, eso es lo que ustedes reconocen como una hipótesis. Es decir, una hipótesis de manera simple es una respuesta a una pregunta de investigación. Una vez que tengo esa hipótesis o propuesta de respuesta, necesito corroborar si efectivamente esa respuesta está ocurriendo todas las veces o no. Y para eso utilizo la experimentación. Si de 100 eventos, 95 veces ocurre el fenómeno como yo lo propuse en la respuesta, entonces estoy poniendo a prueba mi hipótesis y prácticamente asegurando que esa es la respuesta correcta. Cuando la hipótesis ocurre con la frecuencia que nosotros quisimos que el fenómeno se manifestara como positivo, entonces lo volvemos una ley y establecemos que bajo ciertas circunstancias ese fenómeno va a ocurrir siempre, o al menos en el 95% de las veces, y lo tenemos como ley. La diferencia entre ley o teoría es que la ley es algo que se puede comprobar bajo las condiciones físicas o químicas o biológicas propuestas, y la teoría es un fenómeno que, de poder existir las condiciones en las que se plantea el fenómeno, se cumpliría al menos en el 95% de los casos. Una teoría no es menos que una ley. La diferencia entre la ley y teoría es que la ley se puede comprobar y la teoría no contamos con las condiciones para comprobarla. Así el nacimiento de la vida podía nuevamente ponerse a prueba si pudiéramos contar con las condiciones originales de cuando empezó la vida en el planeta Tierra. Entonces, resumiendo, el método científico es una herramienta de la que se vale la ciencia para incrementar el conocimiento. Tiene una serie de pasos ordenados y sistematizados y cíclicos que comienzan ya sea con la observación o con un conocimiento previo, generan una respuesta a ese problema que estoy teniendo. Lo repito una y otra vez a través de la experimentación y con eso puedo decir si apruebo o no mi hipótesis, y cuando mi hipótesis ha sido aprobada, entonces yo establezco una ley o teoría. Lo siguiente que yo debería preguntarme entonces es qué en realidad es una hipótesis y cómo se construye. Antes de dar los lineamientos de una hipótesis y cómo la construimos, es importante que nosotros establezcamos que el acto médico más importante que nosotros realizamos es la medición. O sea, la medición es el acto que define a la ciencia, pero al mismo tiempo es el acto más importante que nosotros realizamos en medicina. El objetivo principal que tiene la medición es la comparación. Cuando nosotros medimos algo, nosotros somos un instrumento de medición.
Por ejemplo, cuando yo reviso la garganta de un niño y veo que está roja, digo que es hiperémica. Y ahí la estoy midiendo y la estoy calificando con una palomita diciendo que está roja. Pero si en vez de medir la hiperemia estuviera yo midiendo la estatura de un sujeto, ya el instrumento de medición no soy yo. El instrumento de medición es una cinta métrica y la medición es más precisa porque aunque puede haber cierta variación, si la talla de un sujeto la mido yo y la miden ustedes, lo más seguro es que tengamos coincidencia. Pero en el caso de la hiperemia, de la garganta que estábamos hablando, es probable que yo diga que está muy rojo y le ponga 3 cruces y alguno de ustedes lo evalúe y diga, solamente le voy a poner 2 cruces. Entonces, eso les muestra claramente que la medición es un acto que puede tener como resultado una variable con un instrumento de medición muy preciso y otra variable cuyo instrumento de medición no sea tan preciso y los resultados puedan variar de un observador a otro observador. Entonces, una vez que yo tengo hecha mi medición, el objetivo principal de la medición es comparar. ¿Y contra quién comparo? Bueno, siempre tengo que comparar contra un valor de referencia. ¿Cuál es ese valor de referencia? Generalmente los valores de referencia son los valores que tiene una población. Eso que con mucha frecuencia ustedes llaman parámetro. Un valor obtenido en una población es un parámetro y un valor obtenido en una muestra es un estadístico. Entonces, ¿cuál es el acto médico más importante que realizamos? Medir. ¿Y para qué medimos? Para comparar. ¿Y contra qué comparamos? Contra un valor de referencia. Por ejemplo, la temperatura de un niño la comparamos contra el valor de referencia que son 36 grados. Bueno, de un niño y un adulto también. Así que si yo mido la temperatura de un sujeto y este tiene 38 grados, con mucha claridad puedo decir que tiene la temperatura elevada. Y con mucha claridad puedo establecer que la elevación de esa temperatura es de 2 unidades, o sea, 2 grados centígrados. Como les decía yo previamente cuando empezamos con esto, una hipótesis pretende dar respuesta a una pregunta a través de explicar dentro de la construcción de la hipótesis cuál es la causa y cuál es el efecto. Es decir, en una hipótesis, para que sea una hipótesis, debe tener contenida la causa y el efecto. Si su respuesta no tiene la causa y el efecto, es un enunciado de cualquier naturaleza, pero no es una hipótesis. O sea, una hipótesis es una propuesta de respuesta que lleva dentro la variable independiente o causa y la variable dependiente o efecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos medir la causa. Para explicarlo de una manera lo más sencilla posible para mí, es yo debo medir tanto la variable independiente como la variable dependiente. Entonces, cuando mido la causa o variable independiente, puedo identificarlos mentalmente como los factores asociados a la presencia de un evento. Y esos factores asociados a la presencia de un evento, nosotros en medicina le llamamos factores de riesgo. Entonces, medimos los factores de riesgo y las características de los sujetos. Y para medir la variable dependiente, medimos el resultado.
medimos el evento, qué tan grande o tan pequeño o tan frecuente ocurre el fenómeno después de que se manifiesta la causa. Entonces, a la variable independiente le medimos el tamaño y el efecto sobre la variable dependiente. Y al evento, que es la variable dependiente, le medimos la magnitud y la frecuencia del evento. ¿Qué es lo que medimos? Pues en la hipótesis tenemos que medir las variables. ¿Cómo se miden? Ya establecimos que las variables se pueden medir por instrumentos de medición y habrá algunos que tengan instrumentos con una gran precisión, que me permiten obtener el resultado con una gran precisión, y habrá otros eventos que solamente podré medirlos a través de un juicio, y tristemente es un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, para las variables que puedo medirlas con instrumentos precisos, como por ejemplo un aparato de rayos X, una cinta métrica, una báscula, generalmente entre el instrumento que yo tengo para medir sea más preciso, las variables son más fuertes y el valor que me dan es numérico. Pero cuando lo hago a través de un juicio, yo el valor que estoy asignando al valor de 160, digo que el sujeto es de una talla pequeña. Pero si el sujeto mide 1,70, puedo establecer que el sujeto es normal. Y si el sujeto mide 1,80, entonces el sujeto es alto o grande. Así que con esto me permito explicarles que una variable es todo aquello que se puede medir. Y la pregunta sería, ¿qué se puede medir en esta vida? Todo, doctores, todo se puede medir. Se puede medir el dolor, se puede medir el amor, se puede medir todo. Solamente que los instrumentos de medición que tenemos para medir unas variables son más precisos que los instrumentos que tenemos para medir otras variables. Hay algunas variables cuya medición no depende de un instrumento en donde cualquiera que lo use va a obtener el mismo resultado. Algunas mediciones, como por ejemplo los pliegues cutáneos, que se usan los plicómetros para medir los pliegues cutáneos, como la posición para colocar el instrumento, aún con los puntos de referencia, puede variar, la medición depende del sujeto. Y las mediciones que son subjetivas, o sea, que dependen del sujeto, no subjetivas, sino subjetivas del sujeto, esas mediciones son más blandas. Entonces, en vez de decir pequeño, normal, alto, grande, yo puedo decir guapo. Y lo que para mí es un juicio de valor, considerando a alguien guapo, ustedes lo van a ver y van a decir, ¡ay, qué gustos tiene la doctora!, ¿no? Entonces, vean cómo algunos instrumentos pueden ser muy precisos y otros puede que no sean tan precisos, no solamente no son precisos, sino que cambian de sujeto a sujeto. Entonces, en el arte de medir, nosotros vamos buscando o vamos deseando que pudiéramos medir todas las variables con una característica numérica y no con una característica de cualidad. Entonces, en una hipótesis que ya veníamos diciendo que es la propuesta de respuesta a una pregunta de investigación, debe mostrar de manera inequívoca la relación que existe entre la variable independiente o causa
y la variable dependiente o efecto. Yo siempre les digo en mis grupos, miren, para que no se haga uno bolas respecto a cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, la variable independiente siempre es la etiología. Y la variable dependiente es el proceso de salud o enfermedad. Y con eso ya no se les olvida. Algunos autores dicen que la variable independiente es la variable que se puede manipular. Y tienen toda la razón, porque esa variable yo puedo modificarla. Por ejemplo, si estuviera yo pensando en la presión arterial, ¿cómo podría yo modificar la presión arterial de un sujeto? La puedo modificar administrando hipotensores o hipertensores o concentrados de volumen para incrementar la presión arterial. Y con eso estoy manipulando mi variable independiente. Como resultado de la manipulación de la variable independiente, voy a tener cambios en la variable dependiente. Y en este caso, mi variable dependiente es el flujo urinario. Entonces, si yo incremento la presión arterial, es probable que el mecanismo de defensa para disminuir la presión arterial genere un incremento en la uresis. Si el sujeto está normotenso, la presión arterial se va a mantener, el volumen urinario, perdón, se va a mantener en límites normales. Pero si el sujeto está hipotenso, lo más seguro es que el volumen urinario se vea disminuido. Entonces, con esto les recuerdo que la variable independiente es la que puede manipularse, es la causa o etiología, y la variable dependiente es la variable que se modifica o depende de los cambios de la variable independiente y puede ser considerada el efecto, y para nosotros que somos médicos, generalmente lo asociamos a un problema de salud. Bueno, la siguiente cuestión sería identificar cuáles son las partes de una hipótesis. Bueno, ya vimos que hay variable independiente y variable dependiente. Ahora solamente nos queda identificar que existe también una magnitud y una dirección. Por ejemplo, si yo incremento mucho la presión arterial, mi flujo urinario va a incrementar de manera proporcional al incremento de la presión arterial. Eso se llama magnitud o tamaño del efecto. Y esto es lo que en el examen de egreso de la licenciatura les piden que identifiquen cuál es la magnitud o el tamaño del efecto, y generalmente en el párrafo les van diciendo, se causó un incremento del 20% de la presión arterial. Bueno, a eso se está refiriendo. Entonces, una hipótesis tiene variable independiente, variable dependiente y magnitud, es decir, el tamaño que provocó el cambio de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y la otra característica de la hipótesis es que debe tener una dirección. La dirección se establece arbitrariamente, y si el valor de la variable dependiente aumenta, se dice que va hacia la derecha. Y si el valor de la variable dependiente disminuye, se dice que va hacia la izquierda. El punto de referencia es la curva de distribución paramétrica a partir de la media, la mediana y la moda, que es el centro de la distribución de la variable. Entonces, ¿cuáles son las partes de una hipótesis? Una hipótesis es una propuesta de respuesta
a una pregunta de investigación que debe tener variable independiente, variable dependiente, magnitud y dirección. La magnitud es el cambio que la variable independiente provoca sobre la variable dependiente. Y la dirección es si la variable dependiente aumenta su valor, es hacia la derecha, y si la variable dependiente disminuye su valor, es hacia la izquierda. Esta imagen trata de poner a prueba la hipótesis de que esta niña golpeó al niño, la causa es el golpe, el resultado es el traumatismo. A mayor causa, mayor traumatismo. Y como ustedes pueden ver, hay hipótesis que no necesitan que se presenten 100 veces. Con una vez que se presenta es suficiente. Y hay otras hipótesis que requieren un gran número de eventos para decir que efectivamente A es causa de B. Por ejemplo, en el caso de la rabia, que todos sabemos que no se cura, si nosotros tuviéramos el diagnóstico inequívoco del diagnóstico de rabia, o sea, con los cuerpos de Nigri establecidos en la patología, ese es un diagnóstico inequívoco de rabia. Y si apareciera una cura con un caso que se curara, con eso sería suficiente para probar positivamente la hipótesis. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el infarto de miocardio, en donde son tantos los factores de riesgo, o sea, intervienen las partículas de LDL, intervienen las partículas de VLDL, intervienen la cantidad de glucosa, interviene la edad del sujeto, el sexo del sujeto, en el caso de las mujeres, el estatus perimenopáusico. Entonces, hay hipótesis que con un botón de muestra basta. Y hay otras hipótesis que se necesita repetir el fenómeno en diversas condiciones y muchas veces para que uno pueda decir que la hipótesis se puso a prueba y que ha sido aceptada. Bueno, el otro instrumento del que estábamos hablando son los principios de causalidad. Los principios de causalidad fueron descritos por Bradford Hill en 1897 y fueron rescatados nuevamente en 1991. En términos generales, son 6 principios y el primero de ellos reza que la magnitud, es decir, el tamaño del efecto, debe ser un reflejo de la fuerza de la asociación. Es decir, si la niña con mucha fuerza golpea con el carrito al niño, el moretón o chichón que le va a causar debe ser más grande. Y eso muestra la fuerza de la asociación. El otro principio es la plausibilidad biológica. La plausibilidad biológica debe concebirse como si el fenómeno puede ser explicado biológicamente, entonces es plausible. Si el fenómeno no puede ser explicado biológicamente, no hay plausibilidad. Por ejemplo, si yo les contara que el día de hoy no tuvimos esta charla que estamos teniendo porque vinieron los extraterrestres y se llevaron mi presentación, ustedes dirían, pues, ¿de qué fumó? ¿No? O sea, eso que está diciendo no es posible biológicamente. Porque hasta ahora, pues, no se ha demostrado que los extraterrestres existan. Pero si les cuento que vino mi perro y se llevó mi presentación, eso biológicamente es plausible. Entonces, cuando ustedes establecen su hipótesis, la relación entre la variable independiente y la variable dependiente debe ser
explicada biológicamente. El siguiente principio de causalidad es la consistencia. La consistencia se refiere al hecho de que el fenómeno se produzca igual. Es decir, cada vez que yo acciono A, el resultado que obtengo es el movimiento de B. La consistencia se define como la repetición del mismo resultado ante las mismas condiciones que generaron el cambio. El siguiente principio de causalidad es la secuencia temporal. La secuencia temporal se refiere a que la causa siempre debe estar antes que el efecto. Si en un momento dado la causa y el efecto se recogen al mismo tiempo cuando los estoy midiendo, puede ser que yo me equivoque y establezca a la variable dependiente como la causa y no como el efecto. Por eso es necesario que la causa siempre aparezca antes del efecto. A eso se le llama secuencia temporal. El gradiente biológico se establece cuando a mayor dosis de la causa aparece mayor efecto. Y finalmente, la disminución del riesgo después de la reducción de la exposición es cuando yo quito al sujeto de la exposición, el riesgo de desarrollar el evento debe desaparecer. Para los que ya están en los semestres avanzados, la disminución del riesgo después de la reducción de la exposición es lo que ustedes reconocen como reducción del riesgo absoluto de la enfermedad. Esta es la diapositiva de los diseños epidemiológicos. Me voy a regresar después al cuadro que me acabo de saltar, porque esta clasificación a mí me gusta porque es muy simple, es muy fácil de entender, es muy sencilla. Y la otra clasificación es la que utilizan los expertos en salud pública, solamente que la terminología en ocasiones puede dar origen a ciertas confusiones, pero van a ver cómo esta clasificación es muy fácil y una vez que uno entiende esto, prácticamente la otra clasificación la va uno comprendiendo por añadidura. A ver, entonces, miren, los diseños epidemiológicos se clasifican si puedo manipular la variable independiente o no. Si la puedo manipular, los estudios se llaman experimentales. Y si no la puedo manipular, los estudios o diseños reciben el nombre de observacionales. Tanto los estudios experimentales como los estudios observacionales tienen unidades de análisis y pueden ser analizados a partir del individuo o a partir de la comunidad. En el caso de los diseños experimentales, aquellos que tienen la unidad de análisis en el individuo se clasifican como el ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado. Ese es su nombre completo y pomposo. Y luego siguen las pruebas clínicas. El ensayo clínico controlado ahorita está muy de moda con esto del COVID, porque ustedes ya han oído que aparece la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Bueno, el ensayo clínico controlado es la fase 3, en donde oyen ustedes a los expertos que dicen se tiene que realizar en un gran número de sujetos. La fase 1 se realiza en sujetos sanos, en una pequeña cantidad. La fase 2
se realiza en sujetos que tienen la enfermedad, pero en condiciones ideales. Y la fase 3 se prueba ya a la población de manera abierta. Y ese es el que nosotros reconocemos como el ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, y es el que usamos para probar el efecto de los medicamentos. En este caso vamos a probar el efecto de las vacunas y por eso tiene que hacerse con un estudio fase 3 o ensayo clínico controlado. Luego aparecen las pruebas clínicas. Las pruebas clínicas es el acto más común que realizamos nosotros. Llega el sujeto a nuestro consultorio, lo medimos en una medición antes, le damos su tratamiento, viene a la consulta para que lo revisemos y vemos cuáles son los cambios que ha tenido desde que le dimos el medicamento hasta que llegó a la siguiente evaluación. Entonces, todos los médicos hacemos pruebas clínicas. Aquí de lo que se trata es que nosotros aprendamos a usar la información que trabajamos diaria en una base de datos para poder después, con argumentos estadísticos, enseñarnos la evidencia de que lo que estamos haciendo sobre nuestros pacientes es lo correcto. Bueno, luego aparecen los estudios que se hacen en la comunidad. Aquí tienen el ensayo de campo y el ensayo comunitario. El ensayo de campo es aquel que se realiza, por ejemplo, cuando, no sé si han oído, no, sí, claro que se han oído, las campañas de vacunación, que tanto la vacuna del sarampión como la vacuna del polio son administradas a todos los niños menores de 5 años. Y yo no me fijo si los sujetos son niños o niñas y si han sido previamente vacunados o no. Yo quiero que a toda la población, es decir, a todo el campo de trabajo, sea reforzado con una vacuna. Por eso las enfermeras pasan de casa en casa diciendo, ¿tienen niños menores de 5 años? Los vamos a vacunar. Esos son los ensayos de campo. Los ensayos comunitarios son aquellos que se realizan en una comunidad en específico. Había poblaciones que tenían una alta incidencia o prevalencia de caries dentales y algunos gobiernos decidieron administrar flúor en el agua y con eso en la comunidad evaluaron si después de la administración del flúor disminuía la incidencia y la prevalencia de las caries. Ok, hasta ahí terminamos la parte de los estudios experimentales, tanto por su unidad de análisis del individuo como de la comunidad. Déjenme decirles que los estudios están colocados de izquierda a derecha por su nivel de fortaleza. Entonces, en los que la unidad de análisis es el individuo, el más fuerte es el ensayo clínico controlado y le sigue la prueba clínica. Cuando la unidad de análisis es la comunidad, está primero el ensayo de campo y luego el ensayo comunitario. Así que ahora yo me atrevería a cuestionarles a ustedes en los observacionales aquellos que son la unidad de análisis del individuo. El primero que aparece es la corte, luego el casos y controles, luego el caso y finalmente la encuesta. Así que si seguimos la misma lógica, el estudio de corte es el más fuerte de los estudios observacionales para probar las relaciones causales. Le sigue el de casos y controles, el caso, y luego la encuesta es un diseño específico que no sirve para probar relaciones causales, pero permite la generación de hipótesis. Y finalmente, de los observacionales, en el caso de la comunidad, tenemos el estudio de panel y el estudio ecológico. El estudio ecológico es aquel que ustedes han oído que dicen, el consumo per cápita de refresco para la población mexicana en un año es de 17 litros.
El consumo de café para la población mexicana es de 6 kilos por año. Y ustedes pueden decir, bueno, pues a mí ni siquiera me preguntaron si yo tomaba café o no. Lo que se hace es, no se le pregunta a los sujetos cuánto café están tomando. Más bien se contabiliza cómo se mueve el café y el número de kilos consumidos de café se divide dentro de toda la población y así es como nos asignan, los promedios de consumo. Y los estudios de panel, los han oído también mencionar, por ejemplo, cuando les dicen, el programa no circula, que yo creo que en Monterrey también tienen programa no circula, no estoy muy segura, pero los IMECAS, que son las unidades de medición que miden la contaminación ambiental, se hacen a través de estudios de panel, donde las comunidades, por su cercanía, se comportan como si estuvieran en un panal de abejas. Y yo voy diciendo que en tal región hay más contaminación que en otra. Entonces, para reforzar rápidamente, de los experimentales, el más fuerte para probar las relaciones causales es el ensayo clínico controlado, seguido de las pruebas clínicas. De los observacionales, el más fuerte es la corte, seguido de los casos controles, luego el caso, finalmente la encuesta, que no prueba hipótesis, pero sí las genera. Los estudios de ensayo de campo, ensayo comunitario, de panel y ecológico son privativos de la salud pública y estrictamente hablando, en lo que sería esta parte de la epidemiología moderna, no los abordamos, eso los abordan sus profesores de salud pública y ya ustedes están cuando van a la comunidad, tengo que hacer el diagnóstico comunitario, tengo que hacer el estudio de campo, tengo que hacer... Bueno, pues eso lo van a ver en salud pública. Este cuadrito es un cuadro que a mí no me gusta, lo odio realmente, pero como les digo, este cuadro lo diseñaron los expertos en salud pública aquí en México, los del Instituto Nacional de Salud Pública, y ahí aparece este cuadro en la revista de Salud Pública de México del año 2000. El autor es Mauricio Hernández Ávila. Y vean cómo se clasifican los diseños epidemiológicos. Ellos los clasifican por el tipo de estudio y en el tipo de estudio tienen el ensayo aleatorizado, el pseudoexperimental, la corte, casos y controles, encuesta y conglomerado. El pseudoexperimental aparece en algunos libros también como el cuasi experimental, donde las condiciones de los sujetos son más o menos controladas, no tanto como en el ensayo aleatorizado. Pero bueno, entonces les decía, los diseños epidemiológicos por el tipo de estudio tienen al ensayo aleatorizado, al pseudoexperimental, la corte, casos y controles, encuesta y conglomerado. Si lo vemos por la asignación de la exposición, primera pregunta sería, ¿qué es la exposición? En el caso de la exposición, son los factores de riesgo. Yo estoy expuesta a determinada raza, estoy expuesta a determinado nivel de actividad física, estoy expuesta a determinado tipo de dieta. Entonces, puede ser por la asignación de la exposición, los estudios se clasifican en aleatorios, por conveniencia, fuera de control del investigador. Aleatorio es cuando el sujeto, el investigador no lo elige, sino más bien a través de una serie de números aleatorios, lo voy a asignar a un grupo control o a un grupo experimental. Por conveniencia es cuando el sujeto me conviene que participe. Y entonces, ¿quiénes son los que me convienen? Pues los sujetos de mi consulta. Y fuera de control del investigador es cuando
yo digo que yo voy a fumar el día de hoy 2 cigarros y mañana 3 y pasado mañana 4. Ningún investigador le va a decir a nadie, mire, por favor, ahora vaya y échese un clavado del bonche. Ningún investigador le va a decir al sujeto, ahora empiece a consumir refresco, ahora empiece a fumar, solamente para ver los efectos de la exposición. Entonces, todos esos quedan fuera del control del investigador. Los diseños epidemiológicos, por el número de observaciones, se clasifican en longitudinal y transversal. Longitudinal si tienen al menos 2 mediciones. O sea, la definición de longitudinal es 2 o más mediciones. Y transversal si las mediciones se realizan en una sola ocasión. Otra vez, ¿qué es lo que mido? Mido la variable independiente y la variable dependiente. En el longitudinal lo mido antes de la maniobra y después de la maniobra, antes de la exposición y después de la exposición. En el transversal mido la variable independiente y la variable dependiente en una sola ocasión. En el caso de los criterios de selección de la población de estudio, también puedo elegir a los sujetos a partir de la exposición. Yo voy a pedir que participen en mi estudio a aquellos sujetos que han estado expuestos a que cocinan con humo, con leña, no cocinan con humo, que cocinan con leña y entonces han estado expuestos al humo. O bien puedo elegirlos a partir del evento. En mi estudio solamente van a participar aquellos sujetos que previamente hayan tenido un infarto de miocardio. O bien, en mi estudio van a participar todos los sujetos. No me importa si tienen la exposición, no me importa si tienen el evento, y ahí es cuando se clasifican en población de estudio, criterio de selección, ninguno. Luego, la temporalidad. La temporalidad de un estudio es si se realiza hacia el futuro, es prospectivo. Si se realiza hacia el pasado, es retrospectivo. Y luego la unidad de análisis, que más o menos ya la habíamos platicado en la clasificación del cuadrito previo, en donde los estudios, los resultados de los estudios pueden ser evaluados a partir del análisis del individuo o a partir del análisis de la población. Miren, voy a pasarles otras diapositivas y si quedaba alguna duda respecto a esto, ahorita les va a quedar más claro. Y como podrán ver, esta clasificación tiene muchos bemoles, requiere de un conocimiento muy claro de las palabras y la verdad es que desde mi óptica no es tan útil como el otro. Pero bueno, esto tienen que conocerlo, muchachos, no hay de otra. Ahora, en los diseños epidemiológicos, nosotros volvemos a confirmar que la medición es el acto más importante que realizamos, porque nos permite comparar sujetos entre sí o unos sujetos contra otros sujetos. ¿Qué es lo que medimos? El evento y la exposición. Se clasifican en transversales si la medición ocurre en solo una ocasión, o son longitudinales si la medición ocurre en más de una ocasión. Entonces, volvemos, ¿no? El punto es, ¿qué medimos? El evento y la exposición. Cuando la medición de la variable independiente y la variable dependiente se realizan en el individuo, la unidad de análisis es el individuo y los resultados de ese estudio se aplican a los sujetos. Pero cuando la unidad de análisis o los resultados de la variable independiente y la variable dependiente se miden en la comunidad sin considerar ni el grupo etario, ni la edad, ni el sexo, entonces la unidad de análisis es el grupo, los resultados se aplican a las comunidades, puede ser el país, la región, el pueblo, etc.
La población puede seleccionarse porque tenga el evento que a mí me interese, porque tenga la exposición que a mí me interesa, o por ninguno. Ahora, ¿qué significa ninguno? Ninguno, dependiendo del diseño, no tiene ni el evento ni la exposición. Ninguno, dependiendo del diseño, puede tener el evento y la exposición, o puede solo tener el evento, o puede solo tener la exposición. Ninguno, en la forma más simple, es yo no le pregunto al sujeto si tiene o no tiene el evento y la exposición, o la exposición. Simple y sencillamente lo selecciono porque él aparece en ese momento. Es como cuando ustedes van al súper y les preguntan, ¿me da permiso de hacerles una pregunta? No les están preguntando si tienen el evento o la exposición. Simple y sencillamente, el sujeto apareció, es disponible, está disponible, le pido su consentimiento y aparece en mi estudio. Bueno, brevemente, miren, este es el desarrollo de un ensayo clínico controlado. Yo tengo la población de estudio, ahí donde la bolita que dice ensayo clínico controlado. Los sujetos los divido en dos grupos de manera aleatoria, donde aleatorio significa que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y un sujeto va para el grupo tratado y un sujeto va para el grupo no tratado. En el caso del COVID y las vacunas, el grupo tratado es el que va a recibir la vacuna y el grupo no tratado recibirá un placebo. Y lo sigo a través del tiempo con la flecha verde abajo es el número de mediciones que está teniendo este estudio. Entonces, en este diseño longitudinal, yo estoy haciendo 5 mediciones. La medición al inicio del estudio, la medición al final del estudio y 3 mediciones intermedias. Entonces, en la parte, o sea, tengo el ensayo clínico controlado, el grupo tratado en la parte superior, y este se divide en los sujetos que sí les funcionó la vacuna y los sujetos que no les funcionó la vacuna. Y divido el número de sujetos que sí les funcionó la vacuna sobre el número de sujetos que no se resolvió el problema, o sea, que no les funcionó la vacuna y veo el resultado. Y exactamente hago lo mismo en el grupo no tratado. Y luego comparo si el grupo de sujetos que no se enfermaron de COVID con la vacuna es mayor que el grupo de sujetos que no se enfermaron de COVID sin la vacuna. Y si eso ocurre, puedo establecer que la vacuna funcionó. Bueno, ese fue un ejemplo de lo que serían los experimentales, y en el caso de los observacionales, pues nada más les voy a presentar la encuesta, que el diseño no selecciona a ningún sujeto, y en esta población yo puedo tener a toda la población sana, a toda la población enferma, o puedo tener sujetos sanos y enfermos. A esto me refería cuando les decía, dependiendo del diseño, ninguno puede significar que yo elija nada más a los que tienen infarto de miocardio, ninguno puede significar que yo elija solamente a los que tienen niveles elevados de glucosa, o ninguno puede significar que no me importe si están sanos o enfermos. Bueno, aquí viene la parte de estadística. De una manera muy simplista, las variables se clasifican por su función como variable independiente si su valor no depende de otra variable, como variable dependiente si su valor depende de otra variable, y esta otra variable es la variable independiente, y como variables de confusión si
el resultado de esa variable o esa variable por sí sola puede modificar la variable independiente, puede modificar la variable dependiente o ambas. Por ejemplo, en el caso de infarto de miocardio, una variable de confusión es la edad, porque los sujetos no es que la edad cause el infarto, es que conforme más viejos somos, la probabilidad que tenemos de sufrir un infarto es mayor. Entonces, las variables de confusión pueden modificar la variable independiente, la variable dependiente o ambas. Y en cuanto a la escala de medición, ya veíamos inicialmente que las variables las podemos calificar con una palomita, es decir, a través de una cualidad o con un valor numérico. Entonces, de acuerdo a su escala de medición, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que califican una cualidad y las variables cuantitativas son aquellas que cuentan. Las variables cualitativas, a su vez, se dividen en nominal y ordinal. Las variables nominales son aquellas que nombran, solamente nombran, no establecen jerarquías. Y una variable nominal puede tener dos características. Para una moneda, una característica es el águila y la otra característica es la cruz. Esas variables son dicotómicas. Dico, dos, tomos, partes, dos partes. El sexo, hombre o mujer. El evento de salud o enfermedad. Y luego las politómicas son aquellas que tienen muchas partes. Luego las variables cualitativas ordinales ordenan de mayor a menor o de menor a mayor. Tampoco debe ser mucho problema identificarlos. Yo puedo saber si un grupo de variables pueden ser ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor. Y luego viene, ahorita vamos a otra diapositiva para dejarles más claro esto. Las variables cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Esta es la clasificación que con mayor frecuencia aparece en los libros. Cuando son discretas, se refiere a que solamente existen números enteros. Por ejemplo, una variable discreta es el número de hijos, porque no puedo tener 3.1 hijos. O tengo 3, o tengo 4, o tengo 2, o tengo 0. Y las variables continuas son aquellas en las que entre un valor y otro existe un continuo. Por ejemplo, la talla. 176, 177, 178, ¿sí? Punto 1, 178.1, punto 2, hasta que llegue yo al 179. Esas son las continuas. Las variables cualitativas, sus resultados se expresan en porcentaje, en proporción, en frecuencia y en relación. Por ejemplo, en este grupo estamos reunidos en este momento 20 sujetos. Y de esos 20 sujetos, 50% son hombres y 50% son mujeres. O bien en proporción. Un sujeto tiene una parte de su cuerpo quemado, por ejemplo, un brazo, y uno dice que es el 0.9 de la unidad. O bien, como frecuencia, ¿cuántos sujetos pertenecen al sexo hombre? 14. ¿Y cuántos sujetos pertenecen al sexo mujer? 16. ¿O cuántas veces van al cine por semana? Esas son frecuencias. Y la relación
es cuando yo puedo establecer si la característica de una variable se presenta 2 veces más en comparación a otra. Si yo tengo, por ejemplo, de 20 sujetos, 15 hombres y 5 mujeres, la relación es 3:1. Entonces, las variables cualitativas se expresan como porcentajes, proporción, frecuencias y relación. Las nominales nombran. Las dicotómicas solamente son de 2 características, hombre-mujer, águila-sol, blanco-negro, vivo o muerto, salud o enfermedad. O estoy vivo o estoy muerto. No puedo estar medio vivo, no puedo estar medio muerto. No puedo ser sol en una moneda y al mismo tiempo ser águila. O estoy sano o estoy enfermo. Y las politómicas son más de 2 características, los colores, verde, rojo, amarillo, azul, y solo los estoy nombrando. El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, solo los estoy nombrando. De ninguna manera puedo establecer que ser soltero es mejor que casado, o estar casado es mejor que ser viudo, o ser divorciado es mejor que estar en unión libre. No, solamente nombro. La religión es otra variable politómica. Católico, protestante, cristiano, testigo de Jehová. El hecho de que un sujeto sea protestante de ninguna manera quiere decir que es mejor que un católico o que un católico mejor que un cristiano. Entonces, esas son politómicas. Solamente nombran, son variables nominales y solo nombran. No puede uno establecer jerarquías. Luego, las escalas de medición para las cuantitativas son medidas de tendencia central. ¿Cómo se expresan los resultados? Medidas de tendencia central, que las que para ustedes son conocidas y obligadas, son 20 las medidas de tendencia central. Solamente tenemos que comprender la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión son más de 20, pero estrictamente hablando, las que nosotros deberíamos tratar de comprender son la desviación estándar, el intervalo intercuartílico, el intervalo recorrido y quizá la varianza. Yo ni siquiera me metería con la varianza a este nivel en el que estamos. Desviación estándar, intervalo intercuartílico, recorrido, y me quedo con ellas. Medidas de posición es dónde está colocada una medición, en el decil, en el primer decil, en el segundo decil, en el 14º centil, en el primer cuartil, en el primer quintil. Medidas de resumen son los promedios. Las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, también son llamadas medidas de resumen porque me permiten a través de un promedio tener una imagen mental de qué ocurre en la población. Bueno, ya por último, porque ya me estoy dando cuenta que estoy ya sobrepasada en el tiempo, en la investigación la hipótesis se asocia directamente a la interpretación del investigador del fenómeno. Una hipótesis estadística tiene que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula o hipótesis cero establece que no existe diferencia entre lo que ocurre en la población A y lo que ocurre en la población B. Son iguales. Por eso su notación matemática es que H0, donde el valor de A es exactamente igual al valor de B. Y la hipótesis alterna, que es la que los investigadores ponen a prueba, establece que lo que está ocurriendo en la población A es diferente a lo que ocurre en la población B. Diferente quiere decir que no son iguales, valga la redundancia. Y eso quiere decir que el valor de A puede ser mayor que el valor de B o que el valor de A puede ser menor que el valor de B. ¿Contra qué comparamos? Generalmente tendemos a comparar contra algo que es normal. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo normal? Bueno, pues una definición de lo normal es lo usual. Otra definición de lo normal es lo que es deseable. Hay 17 definiciones de normalidad, pero dentro de una población, algo que es normal
es un valor que se extiende hasta 2 desviaciones estándar de la media aritmética. O bien, aquel estado que dentro de la probabilidad se asocia a una buena salud o a un bajo riesgo de enfermedad. Y doctores, muchísimas gracias por haberme escuchado y tolerado. Yo con esto termino la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto, si puedo se las contesto, si no lo dejaría como pendiente. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, entonces pasaremos a la ronda de preguntas. Pueden mandar su pregunta en el chat o incluso activar su micrófono y hacérsela directa. No se preocupen, yo entiendo perfectamente bien que estas son materias áridas y que a veces cuesta trabajo seguir las charlas. Ah, tenemos una pregunta. Pregunta Andrea que si puede, bueno, pregunta que si puede volver a explicar las diferentes fases de un ensayo clínico. Claro, miren, o sea, quizá lo primero que tiene uno que establecer es que nosotros tenemos la fase preclínica, que es la que se realiza en animales o plantas, y una vez que se han probado en animales o plantas, pasamos a la fase clínica, que es la que se realiza en los seres humanos. En el caso de los seres humanos existen 4 fases. Para los muy puristas solamente reconocen 3. La fase 1 es la fase donde se observa la biodistribución de los medicamentos. La fase 2 es llamada la fase de eficacia, en donde lo que se prueba es si el medicamento funciona o no para aquello que está diseñado. Y la fase 3, que es el ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, es la fase de efectividad, donde se prueba si el medicamento funciona en toda la población. No sé si con eso haya despejado tu duda o si quieras características más específicas de cada una de las fases. Ok. Muchas gracias. También dice Jimena Sánchez que, bueno, no era pregunta, pero Jimena Sánchez quería agradecer y pues dice que estuvo muy interesante la presentación. Y Diana pregunta, para los estudiantes de medicina que apenas quieren comenzar a hacer investigaciones, ¿qué tipo de estudio les recomiendo? Bueno, miren, yo les recomiendo que la carrera es muy demandante. La carrera es muy demandante y la mayor tragedia que sufrimos es que ustedes llegan muy emocionados y de repente se desaparecen porque la carga académica es tan grande que no es posible que se integren a los grupos de trabajo como tal. En mi experiencia, necesita uno estar de veras en los primeros semestres o ya en los últimos semestres para, para poderse insertar a una investigación. Mi recomendación es que ustedes busquen a alguien que les caiga bien, con quien tengan empatía y empiecen a ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen y les empiecen a dar pequeñas tareas para que ustedes se empiecen a meter en este mundo porque de veras se aprende muchísimo y aprende uno a ver la vida de una manera totalmente diferente. La tristeza es que después
quiere uno aplicar las fases de la investigación a la vida y no siempre es posible. Pero bueno, mi recomendación es esa. Acérquense a alguien que les caiga bien, sin importar si lo que trabaje les gusta o no. Y van a ver cómo van a poder tener cosas muy satisfactorias. ¿Cuál es la diferencia entre la corte y los casos y controles? La corte es un estudio longitudinal en donde el evento que yo quiero estudiar no debe existir. O sea, lo que yo estudio es la exposición. Yo quiero saber de los sujetos que fuman, que están expuestos al humo del cigarro, cuántos en el futuro van a desarrollar cáncer de pulmón. Y entonces comparo al grupo que está expuesto contra un grupo que no está expuesto y veo cuántos de los que fuman desarrollaron cáncer y veo si esa frecuencia es mayor o menor del grupo que no fuma. O sea, el estudio de corte es por exposición y el casos y controles, como su nombre lo dice, es porque el sujeto tenga el evento de interés o caso. Entonces, ahí yo quiero que los sujetos ya tengan el evento de interés. Así que en el caso que estábamos hablando, selecciono a todos los sujetos que desarrollaron cáncer de pulmón y una vez que ya los tengo seleccionados con su diagnóstico, les empiezo a preguntar, ¿y usted fumaba o no fumaba? Y esa es la diferencia básica. El estudio de casos y controles es muy rápido, porque yo no tengo que esperar a que pase el tiempo para poder ver cuántos sujetos fumaban y desarrollaron cáncer. Tengo ya los sujetos enfermos y a partir de ese momento les pregunto si ellos fumaban o no. En la corte tengo que seguirlos, generalmente una corte dura 20 años. Tengo que seguirlos a través del tiempo y después contar cuántos desarrollaron cáncer asociados al consumo de tabaco y cuántos no. Okay. Exactamente, por definición, un ensayo clínico controlado y una corte es un estudio de incidencia y una encuesta y un casos y controles es un estudio de prevalencia, efectivamente. Muy bien, muchachos, pues si ya no hay más preguntas, de veras les agradezco muchísimo su interés, su tolerancia, el haberme invitado y a su casa, porque esa es una invitación a casa y eso siempre se agradece mucho. Cuídense bastante, sigan la cuarentena, no salgan si no es necesario. A ver, ¿alguien dice Ricardo o quién dice? ¿No se envió mi pregunta? Eh, ¿De Maldonado? Sí. Era, ¿cómo puedo definir mi análisis estadístico en mi protocolo o es hasta que tenemos ya los resultados? No, no, no. De hecho, el peor error que uno comete es pretender hacer un análisis estadístico a posteriori. Una de las cosas que platicamos ahorita es justamente identificar la variable independiente y la variable dependiente. Si yo identifico cómo voy a medir la variable independiente y cómo voy a medir la variable dependiente, me es muy fácil, por ejemplo, decir que yo voy a comparar si las cifras de presión arterial elevadas se asocian a una elevación de la uresis. Y entonces tengo dos variables numéricas. Y lo que voy a comparar es si el promedio de la presión arterial del grupo de alta presión y baja presión se asocia con alto volumen urinario y bajo volumen urinario. Cuando las dos variables son numéricas, de una manera muy simplista, muy simplista, yo utilizo una T de Student si la distribución es paramétrica o una U de McWhitney si la distribución es no paramétrica. En el caso de las variables categóricas, en donde
la variable de hipertensión la clasifique como sí y no la cifra de presión, y luego uresis aumentada, sí y no por mililitros, entonces, de una manera muy simplista, yo lo que utilizo es una prueba de chi cuadrado. Entonces, lo mejor es establecer a priori cómo voy a medir mi variable para que así no acabe yo midiendo una variable de manera categórica y otra variable de manera numérica y luego quiera compararlas porque igual no se va a poder. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Nada que Por parte de Alemodem, SCOM, SCOMP, todos aquí, los participantes, le queremos agradecer muchísimo por haberse tomado el tiempo. Fue una plática muy interesante, me gustó bastante y como en el chat, ¿verdad? También a todos los participantes. Sí, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Miren, aunque no lo crean, todos sus maestros estamos a sus órdenes. En verdad, aunque no lo crean, porque si ustedes preguntan en mi facultad, les van a decir, es bien malhumorada. No es eso, lo que pasa es que uno tiene que fingir para que ustedes se pongan serios, pero todos sus maestros estamos a sus órdenes. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, disfruten mucho el resto de la noche y gracias por la invitación. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una bonita noche. Ya, ustedes también. Listo, para todos los demás, todavía no se salgan. Muchas gracias. Sí, mañana, como pueden ver, son 3 pláticas, son tres conferencias, tres eventos del COPIC. Entonces, les vamos a mandar 3 links, o 3 links de Google Meet, porque cada uno va a tener su propio registro de asistencia. Entonces, pues nada más esténse atentos al grupo de WhatsApp también, para estarse cambiando cuando acabemos un evento, pues nos cambiamos al otro y luego al otro, ¿vale? Entonces, pues, ya sería todo. Sí, no sé si tengas algo más que decir. Sí, esperen. Todos, aguanten un momento. Ahorita mismo vamos a tener ¿cómo se llama? Un aviso de Stelo. Entonces, déjenme, les mando un link. Perdón, ahorita se va a unir una persona, entonces nada más, no se vayan todavía. Listo, ya estoy aquí. Cuando ustedes me digan. Okay. Sí, listo ya. Perdón, sí, dale. Ok, no pasa nada. Hola, pues buenas noches a todos los asistentes. Yo vengo por parte del grupo de Stelo. Stelo es un grupo estudiantil dedicado a la concientización sobre el cáncer y la obtención de fondos físicos y monetarios para pacientes con cáncer. Y bueno, Stelo es un grupo estudiantil por parte de la Universidad de Monterrey. Y pues bueno, no sé si lo habían escuchado, pero pues también una de nuestra misión es desarrollar un ambiente universitario que sea altruista sobre todo, para lograr que estos fondos sean recaudados por jóvenes hechos para hacer el cambio. Y pues bueno, tenemos diversos eventos, entre ellos tenemos una colaboración con una campaña que se llama Be The Match, en donde les voy a presentar a una persona muy especial para nosotros como asociación, que es Carlos. Y pues bueno, les voy a contar un poquito más sobre qué es Be The Match, y nosotros tenemos el vínculo con Be The Match, y pues son eventos diversos que tenemos y ahora estamos mudando todo a modalidad online para seguir apoyando a todos nuestros participantes y sobre todo a los niños con cáncer. Y pues bueno, aquí les voy a dejar en el chat las redes sociales de Stelo para que nos sigan y estén pendientes de los eventos, ya que van a estar abiertos al público en su mayoría. Y pues bueno, los dejo con Carlos unos 2 minutitos. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Mariana, y gracias al Grupo Estudiantil por permitirnos estar aquí presentes. Les quitamos 4 o 5 minutitos muy rápido. Tanto gusto nuevamente. Vengo de parte de Be The Match. Be The Match es una asociación civil americana que comenzó hace más de 30 años en Estados Unidos, en Minnesota, para ser exacto.
y hace poco más de 3 años llegamos a México. Entonces, pues todavía estamos en esta etapa inicial de darnos a conocer y que las personas conozcan un poquito acerca de qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros básicamente somos un registro mundial de posibles donadores de células madre o médula ósea. Esto es para pacientes que padecen enfermedades en la sangre, como lo son leucemia, linfomas, anemias, etcétera. Son más de 70 enfermedades diferentes que pueden ser curadas potencialmente con este tipo de donación, que son células madre, aunque en su mayoría sí nos toca leucemia. Leucemia representa como el 70% de los casos que recibimos de parte de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, decimos posibles donadores porque una persona tiene que registrarse con nosotros y esperar a ver si resulta compatible. ¿Cómo es que se registra una persona? Muy sencillo, hay que llenar un formulario, tarda como entre 7 y 10 minutos llenar este formulario con información muy básica de la persona, como nombre, teléfono, correo, domicilio, etcétera, muy sencillo. Y cerramos con la recolección de una muestra de saliva en 2 cotonetes, el cual a través de la prueba HLA le permite a los doctores sobre todo ver el código genético de la persona, y a través de eso se puede ver si es compatible o no con algún paciente en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces entre comillas, es lo padre de la asociación, que tiene ese potencial global, mundial, de realmente ayudar a una persona en cualquier parte del mundo, ¿no? No es únicamente algo aquí local de Monterrey, nada más en México, ¿no? Entonces es una labor muy padre que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Entonces, una vez que una persona se registra, hay que esperar a que resulte ser compatible. Les comento un par de estadísticas para que vean lo complicado que es que una persona sea compatible con un paciente. La estadística nos dicta, en estos 30 años de trabajo que tiene la asociación, de cada 430 personas registradas, solamente una termina donando. Por si esa fuera poco, del total de todos los casos de pacientes que manejamos nosotros, solamente el 30% encuentra su compatible en su propia familia, lo que significa que el 70% restante depende completamente de la generosidad o buena voluntad de un desconocido completamente, ¿no? O sea, la gran mayoría de los pacientes siguen ocupando a un desconocido, no van a encontrar a su compatible en su familia. Entonces, desgraciadamente, por estas razones, es que la gran mayoría de los pacientes que manejamos terminan sin encontrar a su compatible, desgraciadamente terminan falleciendo, ¿no? Entonces, por ese lado, esa es como la mala noticia, pero por el lado bueno, por eso estamos aquí nosotros. Esa es nuestra razón de ser, nuestra única razón de ser, ¿no? Y por eso estamos con esta misión interminable e incansable de registrar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Que ingresen a nuestro registro para incrementar esas probabilidades de que la mayor cantidad de pacientes posible, primero que nada, encuentren a su compatible genético y por ende puedan salvar su vida, ¿no? Entonces, si les llegara a tocar ser ese uno de 430, hay 2 maneras diferentes de donar dependiendo del caso específico del paciente, y al doctor les indicaría cuál de las 2 ocupa. El casi 80% de los casos se dona a través de aféresis o sangre periférica. Para aquellas personas que no sepan muy bien qué es, nada más me gustaría describirla rápidamente. Es muy similar a donar sangre o plaquetas. Conectan los 2 brazos de la persona, pasa la sangre por una máquina que filtra las células y lo que no ocupa regresa por el otro brazo. ¿Ok? Es un poco más tardado que la donación de sangre normal, pero en esencia es muy similar, ¿no? Y el otro 20% de los casos suele ser cuando el paciente es un bebé o niño chiquito, es a través de la médula ósea del donador. ¿Qué sucede en este caso? Se anestesia al donador por completo, anestesia general, y a través de una punción en el hueso de la cadera o la cresta ilíaca, ¿sí? O la pelvis, se puede decir más sencillamente explicado, se extrae la médula directamente, ¿sí? La cual se regenera completamente en 2 a 3 días. No hay ningún riesgo o implicación para su salud. Mucha gente nos pregunta si se van a quedar sin médula el resto de su vida. Para nada, como les digo, dentro de 2 a 3 días está completamente regenerado todo. Y otra duda muy frecuente que tienen las personas de este tipo de donación, lo confunden mucho con la médula espinal que se encuentra en la columna, ¿verdad? Me imagino que algunos de ustedes ya sabrán que no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, esto es completamente aparte. La columna del donador en ningún momento se va a tocar, ¿ok? Entonces son de los grandes mitos que tenemos aquí en nuestras maneras de donar. Y básicamente esto son las 2 maneras diferentes de donar, y nada más recalcar que el fin único y último de la asociación
es ayudar a salvar la vida de pacientes con ese tipo de necesidades y enfermedades, ¿no? Básicamente sería todo. Nada más comentarles, durante tiempos normales, o sea, antes de COVID, teníamos eventos, por ejemplo, con Stelo. Ya tenemos más de un año y medio trabajando con Grupo Stelo, haciendo eventos físicos con ellos, en donde las personas se acercan a nuestro stand y ahí mismo se registran. Pero a raíz de este problema, de todo el tema del COVID, lo que estamos haciendo ahorita es estamos haciendo llegar a las personas interesadas y les hacemos llegar su kit de registro completo directamente a su domicilio. Entonces, obviamente sin ningún compromiso de nadie, si les interesa, si les late, si serían tan amables de dejar su nombre y su teléfono en el chat, por favor, con nombre y teléfono suficiente, para yo ponerme en contacto con ustedes, para poder programar tanto la entrega como el recoger el kit, ¿no? Directamente de su casa, para que ustedes no tengan que salir ni nada, ni mucho menos. Obviamente se les apoya para explicarles cómo se llena, todo eso, ¿no? Y por último, nada más requisitos de salud para que se pueda registrar una persona. Hay que tener el rango de edad de 18 a 44 años y no tener o haber tenido enfermedades graves como cáncer, problemas graves de corazón, hepatitis B o C, SIDA, diabetes que es no controlada o controlada con insulina, algunas enfermedades autoinmunitarias y cirugías cerebrales. Suelen ser las más comunes, frecuentes. Hay unas un poquito más detalladas que ya en su momento los podríamos ver ya individualmente, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado. Entonces, les repito, sin ningún compromiso, pero si les llegara a interesar registrarse para poder convertirse en posibles donadores con nosotros, si serían tan amables de dejar en el chat su nombre y su teléfono para podernos comunicar con ustedes y hacerles llegar su kit de registro directamente. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. A ustedes por a ustedes por este esta oportunidad también para nosotros de poder participar en esto. Bueno, ya lo escucharon, Stelo Dem, para que lo sigan en Instagram. Otra vez, para los que no escucharon, dejan su nombre y su número de teléfono para que puedan tener más información sobre esto, para que se pongan en contacto con ustedes. Y bueno, les quiero agradecer a todos por haber participado el día de hoy, para haber escuchado la plática, y espero que les gustó, y a la mayoría de ustedes ojalá los vemos también mañana. Ahí le damos unos 5 o 10 minutitos por si alguien se anima, para mandar también su nombre y su teléfono. Pero sin nada más que decir, les quiero desear una bonita noche y de nuevamente muchas gracias por asistir.